cuál es nuestro camino que tenemos que seguir, y es el camino de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos gozar de la vida eterna. Amén. Entonces el propósito de pasar al otro lado, vamos a estar leyendo Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25. Cuando usted lo tenga me contesta con un fuerte amén. Amén. Y si no lo tiene, lo podemos leer en la pantalla. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lucas capítulo 8 versículos 22 al 26. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Gloria a Dios. Vamos a orar y decirle al Señor: Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor amado. Nosotros le pedimos, Señor, de nuestro corazón y de nuestro interior, que sea derramado, Señor, el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, llevándonos en el conocimiento y el entendimiento de su palabra, Señor, de lo que usted nos quiere impartir en esta hermosa noche, Señor amado. Y en este momento, Señor, yo le pido y le ruego que si hay, Padre de la gloria, espíritu contrario al Espíritu de Dios que quiere robar tu palabra, Señor amado, esta noche es atado de pies y manos, Señor, y es lanzado al abismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque es el único que tiene todo el poder, toda la autoridad, el dominio y la potestad, Señor amado, de gobernar en cada uno de nuestros corazones y en este lugar que hemos dedicado y santificado para la alabanza de tu nombre. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hermosa hora, Señor amado. Amén y amén. Puede tomar asiento, puede tomar su lugar. Y vamos a estar desarrollando estos versículos en 3 pasos. El paso número 1, el versículo 22. El paso número 2, el 23, el 24. Y el paso número 3, el 25. Amén. Empezamos con la palabra del Señor en el versículo 22. Y dice que aconteció un día que entró, dice, en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. De ahí el tema que el Señor me dio, el propósito de pasar al otro lado que ellos tenían en ese momento. Aleluya. Pero vamos a entrar en profundidad y en conocimiento de las Escrituras para desarrollar esa palabra que el Señor les dijo a sus discípulos cuando entraron en la barca: pasemos al otro lado, porque no solo era pasar de un lado al otro por pasar, sino que para poder pasar de un lado a otro tiene que haber un propósito, tiene que haber una guianza, tiene que haber ese anhelo y ese deseo de no estar en el mismo lugar, de no estar en el mismo sitio, sino de pasar a otro lado, como dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, no quedándonos en el mismo lugar, no acostumbrándonos al mismo lugar, sino que sacudiendo
Aleluya. Aunque Dios es el Todopoderoso, aunque Él todo lo puede, pero si no hay disponibilidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu, vamos a seguir siempre en el mismo lado. Vamos a seguir siempre recordando las mismas cosas. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder alcanzar quizá lo que el Señor tiene preparado, porque no sabemos cuál es el propósito de dar un paso al subir al otro escalón. No sabemos cuál es el propósito. Muchas veces le tenemos miedo y podemos decir, pero ¿qué va a pasar si yo me meto más con Dios? ¿Qué va a pasar si yo paso de ese lugar de conformidad al otro lado? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi familia? Gloria a Dios. Una vez una muchacha me dijo que yo tengo miedo meterme con Dios, porque si yo me meto más con Dios, el diablo me va a estar persiguiendo más de lo que me persigue. Y le digo, sí, te va a perseguir más de lo que te persigue, porque ahorita te tiene ahí tranquila comiendo de su mano, pero cuando decidas cambiar, cuando decidas dar ese paso, le digo yo, ahí Él va a saber y reconocer de que ya no te tiene en su mano, sino que ahora eres un peligro para Él. Aleluya. Y ella tenía miedo y dijo, y le digo, con ese miedo te vas a quedar entonces. Porque en nuestra vida siempre tiene que haber un propósito que nosotros pongamos, que el Señor pone en nuestra vida, porque cada uno de nosotros que estamos en este lugar hemos sido llamados con un propósito diferente. Aleluya. Y muchas de las veces no vamos a alcanzar ese propósito si no hay esa decisión y determinación en cada uno de nosotros de seguir avanzando, de pasar al otro lado, no quedarnos en el mismo lugar. Vamos a estar desarrollando los 3 puntos. El primer punto es la importancia de pasar al otro lado. Hay algo muy importante para pasar al otro lado, y nosotros vamos a ver conforme las Escrituras al pueblo de Israel, que ellos estaban atemorizados, ellos se encontraban sin salida, ellos se encontraban acorralados y no miraban la salida, no miraban ellos lo que el Señor les había dicho, lo que el Señor les había hablado, sino que ellos tenían temor en su vida y en su corazón, incluso hablaron en contra de nuestro Señor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 16. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mire cómo estaban estos hombres. Mire cómo estaba este pueblo de Dios, que ya se le había dado una palabra, ya se le había dado un propósito, ya se le había dado la salida de servidumbre. Ellos
Mejor estuviera allá que me den con el látigo, que me agarren a patadas, que me escupan, que me insulten. Mejor estuviéramos allá, porque ellos estaban en un lugar que ellos estaban acorralados. Ellos estaban acorralados, miraban el mar de este lado y miraban los egipcios a caballo, con lanza, con escudo, y ellos con piedras y palos, me imagino yo. Si es que algunos andaban, los viejitos, para su bordón, porque en el desierto no había nada. Aleluya. Y ellos estaban en una situación donde miraban el mar aquí y miraban los egipcios allá. Y ahí es cuando viene el pensamiento negativo a la mente. Ahí es cuando ellos miraban y decían, ¿qué me corren? No estábamos allá en Egipto. ¿Qué no te habíamos dicho, Moisés? ¿Que para qué nos sacaste de allá? Si vamos a morir aquí en el desierto, si aquí no hay nada, Moisés. Por lo menos allá me hubieran metido en un buen cajón. Por lo menos allá hubiera estado en un cementerio donde mis familiares supieran de dónde estoy, Moisés. ¿Por qué nos sacaste de allá y aquí en el desierto no hay nada? Aleluya. Porque ahí cuando estamos acorralados, ahí cuando dice el dicho, estamos entre la espada y la pared. Ahí cuando no vemos la salida. Ahí es cuando el enemigo manda sus dardos a la mente y al corazón. Y decirle, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está la respuesta de lo que estás pidiendo? ¿Dónde está tu milagro? ¿Dónde está tu Dios que no te ha respondido? Él quiere entrar la duda a nuestro corazón y a nuestra mente. Y muchas de las veces escucha más la voz del enemigo que la voz de Cristo, que ya le dio la salida, que ya le dio el propósito para su vida. Pero en ese momento, como se le entra la espada y la pared, se hace más fácil recordar lo viejo. Se hace más fácil recordar, que yo era así, yo era así, yo hacía esto, yo hacía lo otro. No, pero el Señor te ha llamado con propósito. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida? ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer en su matrimonio, en su familia? ¿Dónde está ese propósito? Aleluya. ¿Dónde está ese propósito? Y ellos no miraban la salida. Estaban acorralados en ese lugar y en los pensamientos que ellos venían a su mente. Pero cuando hay un varón de Dios que se para sobre la brecha, Gloria a ¿qué Dios. fue lo que Moisés le dijo? No fue palabra de Jehová, sino fue palabra de Moisés que le dijo al pueblo, no temáis, pueblo. ¿Por qué temen ustedes? Si Jehová nuestro Dios, el que nos sacó de la tierra de servidumbre, el que nos ha prometido una tierra fértil, una tierra donde fluye la leche y la miel, donde no hay desierto. ¿Por qué temen ustedes? Porque entra el temor, mi hermano. Cuando no miramos la salida, cuando miramos que se acaban las opciones. ¿Y cómo le voy a hacer? Y que a veces dijo uno por ahí, quiere invocar al Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Porque se han olvidado que el Señor, antes de que el pueblo estuviera acorralado, antes de que ellos no miraran salida, el Señor ya le había dado una palabra. El Señor ya le había prometido llevarlos a un mejor lugar. El Señor ya los había libertado de la servidumbre, de la esclavitud. El Señor ya los había hecho libres a ellos, pero ellos estaban en su pensamiento, quieren volver a hacer lo mismo, esclavizados en lo mismo, cuando el Señor ya los había libertado, cuando ya había una promesa del Señor para su vida. Gloria a Dios. Lo más importante que el Señor les da palabra, aun cuando está atemorizado el pueblo de Israel, aun cuando ellos no miran la salida, aun cuando el enemigo los ataca con pensamientos contrarios. El Señor le responde y le dijo, extiende tu mano, Moisés, y divide el mar, Moisés, para que todo este pueblo, le dice, pueda pasar en seco, Moisés. La palabra del Señor llega justo a tiempo cuando ellos estaban desesperados. Quizás algunos estaban llorando, no, vamos a morir, ahí vienen los egipcios, los van a matar a todos. Porque había de todo, mi hermano. Cuando estamos acorralados
podemos pensar en mil cosas, pero cuando estemos acorralados, que no se nos olvide la promesa del Señor. Aleluya. Que no se nos olvide que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra fortaleza, que no se nos olvide en ese momento que el Señor tiene un propósito para nuestra vida y que esa situación quizás en la que estamos no es de muerte, Aleluya. sino que el propósito del Señor tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y ellos tenían que pasar al otro lado. Porque ellos tenían que pasar al otro lado, porque esa es la importancia de pasar al otro lado, porque al otro lado del mar estaba la tierra prometida. Amén. Al otro lado ya no iba a ser perseguido más por los egipcios, porque el Señor fue claro y le dijo: esto que hoy mirás, nunca más lo volveréis a ver. A ellos, al cruzar al otro lado, ellos ya no iban a tener temor de los egipcios. El temor iba a ser arrancado de su vida. Ellos al cruzar al otro lado iban caminando en el propósito de Dios. Al cruzar al otro lado ellos iban viendo la promesa que el Señor les había hecho. Aleluya. Pero cuando estaban de este lado había temor, había duda. Cuando estaban de este lado, incluso se fueron en contra del hombre de Dios. Pero cuando estaban de este lado y miraron que sus enemigos habían sido destruidos, se levantó una mujer llamada María y ellos empezaron a elevar cánticos de alabanza al Señor, porque ya no había más tristeza, ya no había más angustia, ya no había más dolor, porque de este lado estaba el regocijo que el Señor les había dado la victoria. El Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Ya no perecieron, ese temor de morir ya no lo tenían. Ya no miraban que el enemigo venía encima y los destruía. Cuando ellos estaban de este lado del mar, ellos pudieron ver la mano de Dios, pudieron ver la grandeza de Dios. Es el propósito que había para el pueblo de Israel, de cruzar al otro lado para que Dios se manifestara en su vida. Aleluya. Aleluya. Recuerde que de este lado ellos no miraban la salida, estaban acorralados. Pero qué bonito cuando estaban de este lado. Ese es el Dios de Moisés, ese es el Dios que nos ha liberado. Aleluya. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Ahí sí levantaban cántico y alabanza al Señor. Pero cuando estaban de este lado, vamos a morir. ¿Para qué nos trajiste, Moisés? Porque se ven olvidando del propósito. Se ven olvidando de las palabras que el Señor les había traído a ellos. Van a haber situaciones que nos van a acorralar, mi hermano, a usted y a mí. Pero eso nos va a llevar al propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. Eso nos va a acercar al propósito de Dios. Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Eso los acercó más, porque ahí es donde vieron el poderío de nuestro Dios. Y ellos empezaron lo que no estaban haciendo de aquel lado, de este lado lo estaban haciendo. Estaban saltando de gozo, estaban saltando de regocijo, cantando y alabando a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que en esta situación donde estamos, que quizás estamos atravesando un problema, una dificultad, una escasez, no sé lo que usted está atravesando, pero cuando el Señor le da la victoria, tenemos que cantar con júbilo, con gozo, con alegría y decirle a todo el mundo que mi Cristo vive, que mi Cristo es real. Y nosotros, cuando pasamos de aquel lado a este lado, podemos dar testimonio y fe de que grandes cosas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Y ahí de nosotros damos a conocer el nombre de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hay momentos que vamos a tener que ser acorralados. Pero no tenga miedo, no tenga temor, que su fe no desvanezca, que su fe no caiga, porque eso solo significa que lo están empujando al propósito de Dios para su vida, para su casa, para su familia. Amén, así es. No hay que tener temor. Gloria a Cristo. Otras veces
por lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, el mismo Señor va a presentar las circunstancias para acorralarnos a cada uno de nosotros. Porque el Señor, el amor que nos tiene cada uno de nosotros, que Él no nos quiere ver en el mismo lugar. Él nos quiere ver cada vez más diferente. El Señor quiere que nosotros avancemos, que crezcamos, que no nos quedemos estancados. Y a veces el mismo Señor nos va a acorralar a cada uno de nosotros y a confrontarnos en nuestra vida. Para ver si en realidad estamos creyendo en Él. Para ver si en realidad nosotros estamos caminando en Él. Muchas de las veces el Señor va a tener que acorralarnos, hermano, y confrontarnos, y ahí es donde nosotros vamos a demostrar de que verdaderamente somos hijos de nuestro Dios. Aleluya. Y gloria a Dios por aquellos que no se dejan acorralar por ningún motivo, por ninguna razón. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos que somos entendidos en la palabra y miramos ver la situación y miramos el propósito de Dios en ella. No miramos el problema, no miramos la necesidad, la adversidad, sino que miramos lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Porque hay de todo, mi hermano. Vamos a seguir con Lucas, vamos a seguir con el versículo 23 y 24. Y vamos a estar tocando el punto número 2, lo que implica pasar al otro lado. Cuando no solo era decir, el pueblo de Israel pasó de este ladito al otro ladito. No, pero hay algo que implica ahí cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. El Señor quería darle una enseñanza a los discípulos. Y dice que se levantó un gran viento y una tempestad y ellos tuvieron miedo. Así como el pueblo de Israel tuvo miedo a ver que Faraón venía con todo su ejército, los discípulos al verse en medio del lago, miraban agua por aquí, agua por donde voltearan a ver, miraban agua. Miraban que aquella barca se movía y se mecía, miraban el viento, la tempestad y tuvieron miedo en su corazón. Y estando con Jesús al lado, mi hermano, teniendo a Jesús con ellos tuvieron miedo. Con Jesús a la par de ellos, que iba con ellos el Salvador, el Todopoderoso, y aún así entró miedo en ellos. Nosotros podemos decir, quizás nosotros, porque no lo experimentamos, que miedoso de esos discípulos. Es que ¿a poco no conocían quién era Jesús? ¿A poco no sabían quién era Jesús? Porque muchas de las veces decimos conocer a Jesús. Muchas de las veces decimos saber quién es Jesús. Pero cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, ahí es donde se echa de ver. Ellos caminaron con Jesús y aún así tuvieron miedo, hermano. Que tuvieron al Hijo vivo junto con ellos y tuvieron miedo, tuvieron temor. Y voy a estar enfocándome en esas dos palabritas, en el viento y la tempestad. Dice que la tempestad en el griego original viene de la palabra, dice que se describe, dice la palabra tempestad como seísmos, de la cual proviene la palabra sismos. Y eso dice es para cuando nos referimos a un terremoto. Esa era la tempestad que se levantó en la barca. Cuando la barca estaba en medio del lago, eso es lo que se levantó, dice del griego seísmo, que proviene de la palabra sismo. Y eso se refiere cuando un terremoto. Así sentían ellos en ese momento. Así de acorralados se sentían ellos por todo el agua que miraban a su alrededor. Mira, no miraban salir en ese momento cuando ellos estaban en la barca. Y la palabra viento, también encontramos la palabra, dice grande, y dice que grande se levantó, para referirnos a las olas. Y la palabra viento viene del adjetivo griego megas, lo cual dice se sugiere a algo agrandado 1.000.000 de veces. Imagínese esa tempestad con ese viento. Dice que es agrandado 1.000.000 de veces. ¿Cómo no iban a tener temor
nuevos discípulos. Nosotros miramos y podemos decir que discípulos tan miedosos, pero nosotros no estábamos en la barca, nosotros no estábamos viendo el viento, pero ellos sí lo vivieron y lo experimentaron. Porque muchas de las veces el problema que yo esté pasando no va a ser el mismo que usted está pasando. Y mi barca se puede estar meciendo poquito y la suya más, o la mía más y la suya poquito. Y no vamos a saber la magnitud porque nosotros no estamos en los zapatos del hermano, no estamos en los zapatos de nuestro hermano. Aleluya. Sí, Señor. Porque cada uno recuerde que la barca va a ser mecida. El proceso va a venir porque va a venir. El desierto va a venir porque va a venir. Pero tenemos a Jesucristo a la par. Amén. Gloria a Dios. Tenemos a Cristo con nosotros, que es el que nos ayuda a vencer, que es el que quita todo temor, el que quita toda angustia, el que quita todo miedo y nos da la victoria ante cualquier proceso, ante cualquier adversidad, aunque la barca se esté meciendo, aunque las olas quieran hundir la barca. Jesús va conmigo, Jesús va conmigo. Los discípulos miraron que ella se iba de un lado y para otro. La magnitud de la tempestad que se levantó contra ellos. La magnitud de aquel viento, como azotaba esa barquita en la que iban. Pero el Señor quería darles una enseñanza, y eso mismo el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, que Amén. nuestra dependencia está en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él estaba con ellos, mi hermano. Y si Dios también está con nosotros, porque lo ha prometido. Amén. Aunque su barca usted vea que se está hundiendo, aunque le esté entrando agua a la barca, Jesús está con nosotros. Amén. Su promesa es fiel y verdadera. Amén. Gloria a La Dios. promesa del Espíritu Santo que estará con cada uno de nosotros, dice su palabra, todos los días de nuestra vida o hasta el fin de su venida. Aleluya. Aunque no miremos la salida, cuando ellos estaban atravesando el lago, era de noche, no miraban nada, ellos solo miraban las olas que se levantaban, miraban todo oscuro, no miraban la salida, pero Jesús estaba con ellos. Aunque nosotros en el momentito no entendamos por lo que estemos atravesando, pero tenemos que tener algo presente, que Jesús está con nosotros, el Dios Todopoderoso está con nosotros. En medio del proceso, sí, ahí está Él. En medio de lágrimas, sí, ahí está Él. En medio de la enfermedad, sí, ahí está Él. En medio de la escasez, ahí está Él. Porque fiel es el verdadero el que hizo la promesa. Imagínense la magnitud, pero Jesús estaba con ellos. Aunque llegó temor a su vida, miraban que tampoco había salida, como el pueblo de Israel no miraba la salida. Pero la salida siempre es Jesucristo. La salida siempre es la palabra de Dios. Aleluya. La que está escrita y la que fue dicha en el monte de Sinaí. Gloria a Dios. La que es revelada en nuestra vida y en nuestro corazón cuando nosotros nos metemos a navegar en este mar. Esa siempre es la salida. Recuerde que ante cualquier momento, ante cualquier adversidad, hay una palabra. Para el pueblo de Israel, el Señor le dijo a Moisés, le dio la palabra, ábreme mar. Cuando los discípulos estaban en la barca y no miraban salida, se levantó la palabra viva y mandó a callar el viento. Y Aleluya. Gloria a Dios. ante cualquier situación que estemos viviendo, ante cualquier adversidad que estemos atravesando, que siempre esté la palabra de Dios en nuestra vida, porque esa siempre va a ser nuestra salida, la palabra de nuestro Dios, lo que Él ya dijo, lo que Él dice en su palabra para cada uno de nosotros. Aleluya. Porque hay propósito para cada uno de nosotros. Hay un plan que ya fue trazado. Hay un propósito que tiene que cumplirse en su vida y en mi vida. Porque para eso fuimos llamados, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Pero depende de cada uno de nosotros si queremos cruzar al otro lado.
conformidad, si queremos salir de ese lugar donde todo es lo mismo y lo mismo, sino que buscar algo diferente en nuestro Dios, buscar más allá en Él. Porque mientras no anhelemos ni deseemos más de Él, vamos a seguir recibiendo lo mismo. Hablé con nuestro pastor allá en Honduras y dice que él estaba en oración después de un ayuno y que le dijo al Señor: ¿por qué te miramos que te manifiestas Espíritu Santo en la iglesia? Le dijo, pero no con una gran magnitud, sino que miramos que tu poder es derramado, pero yo quiero más, Señor, de ti. Yo quiero que tú me lleves más allá del Espíritu y que tú te derrames de otra manera, le dijo, sobrenatural. Gloria a Dios porque te derramas de esa manera, pero yo quiero verte obrar en otra manera, le dijo al Espíritu Santo. Y le dijo muchas de las veces, le dijo, yo me manifiesto solamente porque esa es la promesa del Padre. Porque muchas de las veces hay corazones dispuestos a recibir de Él. Muchas de las veces hay corazones endurecidos, corazones arrogantes, llenos de prepotencia. Y muchas de las veces nosotros podemos decir, es que no siento la presencia de Dios. Pero ¿cómo andamos en nuestro interior? ¿Cuál es esa comunicación que nosotros tenemos con el Señor? Aleluya. Y muchas de las veces miramos que el hermano de la par es tocado y decimos, Señor, ¿por qué no me tocas a mí? ¿Por qué no desciendes sobre mi vida? Muchas de las veces no vamos a sentir la presencia del Señor por encimita, porque su promesa tiene que cumplirse. Aleluya. Pero de la manera que nosotros anhelemos más de Él, de la manera que nosotros busquemos más de Él, de esa manera se va a manifestar en nuestra vida. Pero está en cada uno de nosotros pasar al otro lado. Pasar de lo mismo a otro lado, de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 24. Y Mateo lo dice de otra manera. Mateo 8, 24 y dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Digo yo, ¿con qué sarcásticamente lo dije Mateo? Dice, se levantó, dice, en el mar. Lucas dice que es un lago y Mateo dice que en el mar. Y yo veo las dos escrituras y digo, ¿por qué uno dice mar y otro dice lago? Porque recuerde que no todos vamos a ver las cosas de la misma manera. Mateo tuvo su punto de vista de cómo él miró la magnitud y Lucas tuvo su punto de vista y los dos estaban hablando de lo mismo. Aleluya. Pero en la nueva versión internacional lo dice más claro. Lo vamos a ver, dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Aquí lo dice más claro todavía. Aquí en Mateo dice, pero él dormía, y en la nueva versión internacional dice, pero Jesús estaba dormido. Pero aunque Jesús estaba dormido en ese momento, no significa que no estaba con ellos. Aunque Jesús estaba dormido en ese momento, no significa que él no sabía lo que estaba aconteciendo alrededor, porque él es todopoderoso. Gloria a Dios. Porque muchas de las veces cuando no miramos la respuesta, podemos decir, ¿y dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está la respuesta de nuestro Dios? El Señor ahí está, mi hermano, pero está viendo hasta dónde nosotros aguantamos, hasta dónde nosotros creemos, hasta dónde nosotros tomamos la decisión y determinación y decir, bueno, aunque no vea mi respuesta, voy a seguir creyendo. Aunque no vea mi milagro, yo voy a seguir confiando en el Señor. Aunque en este momento no pueda ser visible ni palpable en mi vida, pero yo creo en Dios Todopoderoso, que a su debido tiempo Él va a traer respuesta, Él va a traer mi milagro. Esta situación en la que estoy va a cambiar, aunque no lo vea en este momento. Aleluya. Pero el Señor está ahí. El Señor está con cada uno de nosotros.
propósito de pasar al otro lado. El propósito de pasar al otro lado lo vamos a poner desde el principio del pueblo de Israel. El propósito era llegar a la tierra prometida. Ese era el propósito que ellos salieron de la casa de Israel, de Egipto, de esa servidumbre. El propósito que ellos llevaban es que ellos iban a entrar a la tierra prometida que el Señor ya les había dicho. Ese era el propósito por el cual ellos tenían que caminar en medio del desierto, bajo el propósito de Dios. Aunque en el desierto no haya nada, tenían que seguir caminando, tenían que seguir creyendo a la palabra del Señor. Aleluya. El propósito por el cual Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, es porque al otro lado del lago tenía que llevar la palabra, al otro lado del lago tenía que llevar el evangelio del reino, al otro lado tenía que anunciarse la buena nueva de salvación. Ese es el propósito de estos dos puntos que hay en la palabra del Señor, porque para todo hay un propósito. Amén. Y ese era el propósito de Jesús: llevarlos al discípulo de un lado a otro para anunciar su palabra, para que ellos vieran con quién iban caminando, con el Todopoderoso. Gloria a Dios. Ese es el propósito que Jesús llevaba: seguir anunciando el reino de Dios. Y ese propósito lo llevó, más adelante dice la palabra del Señor, a Gadara. Hacia ese rumbo y hacia esa dirección iban cuando ellos zarparon de la barca a anunciar el reino de Dios al otro lado del lago. Porque siempre hay un propósito para todo. El Señor siempre nos va a dar un propósito para que nosotros no nos perdamos. Aleluya. El propósito que Dios le habló a Jonás, nosotros podemos ver y lo podemos comprender, que el propósito fue llevar la palabra de salvación. Aunque este tipo se desvió del propósito, aunque él quiso huir del propósito, aunque él quiso alejarse del propósito, del llamado y la palabra que Dios le había dado en su vida, aunque él quiso negar la palabra del Señor, pero el Señor ahí iba con él. Aunque él quiso huir, aunque él quiso desertar, el Señor estaba con él, porque había un propósito en su vida, que era: tenía que llevar la palabra de salvación a los demás. Aleluya. Muchas de las veces, aunque nos apartemos de los caminos del Señor, muchas de las veces, aunque flaqueemos y caigamos, de ahí el Señor nos va a levantar con poder y gloria, porque todavía hay un propósito en su vida y en mi vida, y tenemos que cumplirlo, porque el Señor lo ha puesto en nuestro corazón. Cuando Jeremías dijo: ya no quiero hablar más de tu palabra, ya no quiero anunciar más lo que Dios va a hacer con esta nación, él llegó al entendimiento y al conocimiento que dijo que había algo en su interior que era como fuego que lo quemaba, porque el propósito de Dios lo impulsaba y era la palabra del Señor. Y ese propósito no tiene que cegar en cada uno de nosotros, no lo tiene que cegar ni hacer retroceder. Ese propósito de Dios tenemos que mantenerlo vivo en nuestro interior, y usted y yo hemos sido llamados con el propósito de llevar el evangelio al que está perdido en este momento. Aleluya. Con ese propósito los ha llamado cada uno de nosotros el Señor en este momento. Por eso él tuvo que levantar a 12, porque él sabía que un día tenía que ascender al cielo, pero el propósito del Padre tenía que seguirse anunciando. Y aún cuando los apóstoles murieron, él estableció la palabra para que ese mismo propósito con el cual ellos fueron llamados, ese mismo propósito
nosotros anunciemos su verdad, que nosotros anunciemos que Él está a la puerta, que Él viene pronto por su iglesia, y el que no esté preparado se va a quedar en el lugar de tormento, pero que estemos caminando en el plan y en el propósito del Señor, seremos arrebatados. Es mejor caminar en el propósito de Dios, mi hermano, para pasar de esta tierra hacia el cielo. Tenemos que cumplir el propósito de Dios. Tenemos que hacer que ese propósito se cumpla, porque con ese propósito vino Jesús a la tierra, a traer el evangelio de salvación, a traer esperanza al que no tenía esperanza, a traer vida al que no tenía vida, a traer salud a los que estaban enfermos. Aleluya. Mostrar el camino hacia la salvación. Ese es el propósito con el cual nuestro Dios envió a Jesucristo a esta tierra, y que nosotros somos llamados para caminar bajo ese mismo propósito. Amén. Seguir anunciando el evangelio del reino, seguir predicando el Cristo vivo, seguir hablando de su grandeza, de sus maravillas. Ese mismo propósito, ese es el propósito en nuestro corazón, para que un día, si nosotros morimos, podamos pasar de este cuerpo, de esta carne, de este polvo, pasar al Espíritu y morar con nuestro Padre Celestial. Pasamos de un lado a otro. Y hay gente que se va de este mundo sin conocer su propósito y se preguntan, ¿y por qué Dios me hizo a mí? ¿Y por qué Dios me llamó a mí? Porque hay un propósito en nuestra vida. Su propósito no es el mismo propósito que el Señor puso en mi vida. Porque usted quizá habla de una manera, yo hablo de otra manera, pero el propósito siempre va a ser el mismo, y ese propósito nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nosotros hablemos la palabra de verdad sin adulterarla. Sí, es gloria a Dios. Siempre y cuando hablemos su verdad tal y cual está escrita en esta palabra, ese es el propósito que nos va a llevar hacia Él. Aleluya. Ese es el propósito que tiene que haber en cada uno de nuestro corazón. Y yo le animo, y yo le incito, y yo le exhorto a que siempre sigamos adelante. Amén, gloria a Dios. Aunque usted se sienta muchas de las veces como el pueblo de Israel, acorralado, atemorizado, aunque usted se sienta como los discípulos que no ve la salida, que no se olvide el propósito de Dios en su vida, que no se le olvide que hay una palabra para su vida, que ese propósito tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Aleluya. Ese es el propósito que nos mantiene vivos, hermanos. Porque si no hubiera propósito en nuestra vida, anduviéramos sin rumbo y sin dirección. Así como andábamos anterior en el mundo, que el viento nos llevaba de aquí para allá. Pero cuando el Señor trae claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, entendemos el plan divino, entendemos el propósito de Dios. Y dice el salmista David que lámpara es. Lámpara, su palabra es lámpara a nuestros pies, y es la que nos dirige por el camino correcto. Y no estamos solos en este caminar, sino que está la promesa del Padre, el que nos va a llevar, dice, hacia toda justicia y hacia toda verdad. Es el que nos va a mostrar el camino siempre, aunque no miremos quizá la luz en el túnel, pero el Espíritu está con nosotros. Amén, gloria a Dios. El propósito está con nosotros. No dejemos que ese propósito que ha sido puesto en nuestro corazón muera. Santo, aleluya. Que no le caiga ese propósito en cada uno de nosotros, sino que siempre podamos seguir adelante en todo tiempo y en todo momento, confiando y creyendo que es el Señor Dios Todopoderoso el que nos ha llamado y el que va con cada uno de nosotros. Usted y yo, cuando decidimos venirnos de nuestro país a este país,
el propósito era llegar. Y aunque muchas de las veces nos dijeron, no te vayas para esos lugares porque vas a aguantar hambre, vas a aguantar sol, vas a aguantar lluvia, quizás te puedan secuestrar, quizás te puedan matar, no te vayas para esos lugares. Pero en usted y yo había un propósito que era llegar al país de las oportunidades. Nosotros no hacíamos caso a lo que nos decían, sino que nosotros veníamos con ese propósito en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros decimos, yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar. Ya que nos decían, mira que fulano se cayó del tren y le pasó el tren por encima y perdió uno el pie, perdió una mano. Usted dijo, no me importa, pero mi propósito es llegar al país de Mickey Mouse. Ese era el propósito. Imagínense si en nuestra vida, nosotros cotidianos, en nuestra vida regular, nos ponemos propósitos. Y usted con esfuerzo y con la ayuda de Dios puede alcanzar lo que usted se ha propuesto en su corazón. Aleluya. Más cuánto nosotros podemos alcanzar teniendo al Todopoderoso de nuestro lado. Más cuánto nosotros podemos alcanzar si caminamos en el propósito de Dios. Vamos a alcanzar mucho, pero si caminamos en el propósito de nuestro Dios. Y yo le animo, yo le incito que no nos quedemos a mitad del propósito, sino que cumplamos el propósito con el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ese es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros, que no sigamos en el mismo lugar, que procuremos avanzar cada día más en el reino, que procuremos estar en comunión cada día más con Él. Si entre más malas noticias siguen tirando allá afuera, más me refugio en el Señor. Aunque más se siga tirando allá afuera, más sigo confiando en el Señor Todopoderoso. Esa es la fe y la convicción que tiene que haber en nuestra vida como hijos de nuestro Padre Celestial. Y yo lo voy a invitar a que se ponga de pie en este momento. Y si han venido pensamientos, ha venido esas voces que le dicen que para qué va a continuar, que para qué vamos a seguir adelante, que si quizás no hemos visto la respuesta, que si quizás estamos atravesando una situación adversa y quiere venir esa voz del enemigo a decirle que no podemos. Yo lo invito en este momento que usted ceda sus derechos al Espíritu de Dios y deje que el Espíritu de Dios haga por usted. Porque muchas de las veces queremos hacerlo por nuestra propia fuerza y no vamos a poder mientras no dejemos que sea el Espíritu de Dios que tome control en nuestra vida y en nuestro corazón. Vamos a seguir sin propósito en esta tierra. Porque Él es nuestro ayudador y Él es el que nos va a guiar en todo tiempo y en todo momento. Levante sus manos y dígale al Señor: Padre, ayúdame, Señor, a caminar en tu propósito. Ayúdame a caminar en el propósito que tú tienes destinado para mi vida, para mi casa, para mi familia, Señor amado. Ayúdame a seguir adelante en todo tiempo y en todo momento, Padre de la gloria.